4 de cada 10 deslizamientos en Honduras ocurren en Tegucigalpa, epicentro urbano de la vulnerabilidad climática. Así revela una nueva investigación de ICN. Tarifa energética subirá 12.48% para el tercer trimestre de 2026. Gobierno continuará con subsidios. Las consejeras electorales presentan informe Blindaje de la Verdad Histórica sobre elecciones de 2025 y lo entregan al Ministerio Público. Cosette López asegura que regresarán en un año a su cargo. Analistas afirman que el expresidente Juan Orlando Hernández deberá enfrentar múltiples señalamientos y no solo por el caso Pandora. El presidente Nayib Fura aboga ante Estados Unidos por transición humanitaria para los hondureños con TPS. No pide su continuidad, pero sí el tiempo prudente. Reformas al subsector eléctrico se aplazan por falta de votos en el Congreso Nacional, pero sí aprueban 10 contratos financiados por BID y BESIE suscritos en el gobierno anterior. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión de noticias de ICN. Arrancando con las informaciones, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos calificó como un alivio el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a familias hondureñas residentes en Estados Unidos, al reducir la incertidumbre sobre su situación migratoria y jurídica en ese país. La institución destacó que la decisión representa tranquilidad para miles de hogares que dependen de su estatus legal en Estados Unidos. El CONADE señaló que este tipo de resoluciones judiciales ayudan a proteger los derechos humanos de los migrantes hondureños, especialmente de aquellos que se encuentran en condición vulnerable o en riesgo de separación familiar. También enfatizó la importancia de mantener el acompañamiento consular ante cualquier cambio en las políticas migratorias. El organismo reiteró que seguirá vigilante ante los efectos que puedan generar estas decisiones en la comunidad migrante y llamó al Estado hondureño a fortalecer la asistencia legal y diplomática para garantizar la protección de sus ciudadanos en el exterior. Expertos en temas migratorios consideran que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener la ciudadanía por nacimiento representa un alivio para miles de familias migrantes. Esto al garantizar un derecho constitucional históricamente establecido. Sin embargo, advierten que pese a ese fallo, las políticas de deportación contra personas indocumentadas continuarán en la administración de Donald Trump. Esto trae tranquilidad a esas personas, pero en sí no trae tranquilidad a las otras millones de personas que están en este país sin ninguna documentación, que están en estatus mixtos, migratorios. Entonces esas personas todavía siguen, ¿verdad?, sin alternativas necesariamente para poder regularse en este país. Y nos recordamos de que no ha visto una reforma migratoria desde creo que 1989. Y pese a que la Corte Suprema confirmó la ciudadanía por nacimiento, rechazando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos del país, conozca usted qué otros motivos pueden ocasionar la suspensión de la nacionalidad estadounidense. Ana Murillo a esta hora de la mañana nos tiene la información. Bien, muchas gracias, compañeros. En este momento me encuentro en compañía de Ismania Platero, defensora de derechos humanos y también especialista en temas migratorios. Y es que en las últimas horas ascendió como una corte estadounidense dio a conocer que no será restringida la ciudadanía por nacimiento a migrantes hondureños y otras naciones. Pero ¿por qué otras razones podrían perder la ciudadanía? Sí, mira, hay varios acontecimientos que pueden suceder para que una persona pierda la ciudadanía. Por ejemplo, el caso en que hayan metido documentos fraudulentos, documentos falsos, o que llenen los formularios con información falsa que vaya contraria a todos los requisitos, lineamientos que está pidiendo
la autoridad en los Estados Unidos y que se compruebe de que esto realmente no es cierto. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos tendría que presentar pruebas ante la Corte de que ha habido fraudes, de que ha habido renuncia por parte de algunos, ya sea que hayan buscado trabajo, por ejemplo, los miembros del ejército que están en los Estados Unidos y que consigan trabajo con otros países siendo norteamericanos, a los que les se compruebe estar vinculados con actos de terrorismo, con organizaciones delictivas, también pueden perder su ciudadanía. Aquellos que se les haya comprobado o que renuncien por voluntad propia a la ciudadanía estadounidense, eso es permitido y se la quitan. Hay gente también que lo hizo por negocio, quizás personas que buscaron casarse para obtener los documentos norteamericanos y que se compruebe también ante los tribunales que esto fue un fraude y que se utilizó de manera maliciosa la documentación presentada. Entonces estos pueden perder la ciudadanía, entre otros. Bien, esto podría también repercutir a muchos ciudadanos hondureños que en este momento pues están buscando de alguna manera obtener un estatus migratorio legal. Claro que beneficia porque hay mucho hondureño que no está legal, tiene hijos naturalizados norteamericanos que nacieron en Estados Unidos y estos hijos cuando ya tienen pues la mayoría de edad pueden pedir a sus padres. En el caso, por ejemplo, de los tepecianos, hay muchos hondureños que ya tienen hijos que ahorita cumplen su mayoría de edad y podrían pedirlos, pedir esta figura migratoria, no esta figura legal dentro de los Estados Unidos y legalizar su estatus. Igual está ocurriendo con los DACA, que ellos tendrían un estatus de legalidad ya como ciudadanos y que no puede pues el gobierno de los Estados Unidos quitárselos así nomás, porque no hay pues ningún agravante, ningún vinculante o algo o alguna conducta delictiva que diga lo contrario, y además están sobre todas las cosas protegidos por la Constitución de la República de los Estados Unidos, que es la mejor garantía. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte de Itzmania Platero. Compañeros, continúenme con ustedes, estudios. Gracias, Ana Murillo. El presidente Narjas Fura envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que reafirma el compromiso de su gobierno de proteger a las familias afectadas por la finalización del estatus de protección temporal TPS. En el documento solicita establecer mecanismos de diálogo bilateral para una transición ordenada y humanitaria. Asfura destaca en la misma la relación de cooperación y amistad entre ambos países, señalando intereses comunes en seguridad, estabilidad económica y migración regular. Además, hace referencia a un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos que abre un nuevo contexto para la coordinación entre ambas naciones. El mandatario también propone una agenda conjunta enfocada en fortalecer el empleo, la inversión y la seguridad compartida con el objetivo de atender las causas de la migración y facilitar procesos de reintegración o permanencia ordenada para los hondureños afectados. La Cancillería de Honduras, junto con su embajada en Estados Unidos, publicó la Guía TPS 2026, un documento informativo dirigido a la comunidad hondureña. El material reúne recomendaciones básicas para proteger derechos migratorios y orientar a las familias tras el fallo de la Corte Suprema. La guía enfatiza que la información es general y no sustituye la asesoría de un abogado de inmigración. Recomienda buscar ayuda legal confiable, mantener documentos actualizados, evitar estafas y no confiar en transmitidores o notarios que prometen soluciones rápidas. También incluye orientación sobre trabajos, permisos, vías legales alternativas, planes familiares y qué hacer en caso de detención. El documento insiste en la importancia de estar preparados, informados y organizados para enfrentar cualquier cambio de la situación migratoria.
Para precisamente conversar sobre estos temas que tienen que ver con nuestra comunidad hondureña en Estados Unidos, tenemos la oportunidad de conversar esta mañana con Marcela Caro, especialista en el área de migración. Muchas gracias por atender la comunicación de ICN, estimada. Primero, quisiéramos consultar acerca de cómo ve usted esta guía que ha compartido el gobierno. ¿Es suficiente? ¿Se está brindando la atención en los consulados de Estados Unidos para poder ayudar a la comunidad tepeciana que ha perdido este derecho prácticamente o este privilegio, apoyo de parte de Estados Unidos que ha sido cancelado en esta administración? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días a su compañera, a todo el staff y a todo el pueblo hondureño que nos ven a esta hora de la mañana. Es importante aquí separar los escenarios. Las personas que estaban amparadas bajo el TPS a partir del 8 de septiembre del 2025 no tienen estatus. ¿Qué quiere decir esto? No tienen licencia activa, no tienen permiso de trabajo. Las personas están expuestas a que si manejan sin licencia van presos. Posteriormente, como no hay un estatus, no hay una fianza y les dan un hold de migración y pueden ser deportados. Ya tenemos incluso casos desde el 2025 que están deportados nuestros compatriotas amparado bajo el TPS. Ese es uno de los escenarios. El segundo escenario, está bien que la Cancillería se pronuncie y que dé todas estas directrices, pero lo que yo sí voy a recomendarles a los compatriotas que están aquí sin estatus, porque miren, es muy importante que sepan, el único derecho que tiene una persona que no tiene estatus es a guardar silencio y llamar a un abogado de migración acreditado. No hay abogados de migración pro bono. Toda la persona que tenga que hacer un trámite migratorio tiene que pagar ese abogado de migración. Por eso es importante que se aboquen a abogados de migración en su estado. Trate de no buscar un abogado que está en otro estado y usted solo se va a comunicar vía Zoom o vía teléfono. Vaya a la oficina, revise realmente si ese abogado tiene la acreditación para que pueda revisar su caso. Cada caso es diferente. Ningún caso es igual, incluso ni siquiera en una pareja, en una casa. Así que creo que la guía ahí le faltan unos puntos con lo que respecta también sobre las personas que tenían lo que es disability o los que estaban ya con su social, ya estaban jubilados. Eso también tiene que ser un tema no de un contador. Tienen que ir a Social Security y revisar, porque al no tener un permiso de trabajo vigente, ya no tienen ningún tipo de derecho. Las personas que no tienen estatus, aunque estuvieron amparadas hace 3 décadas, no tienen derecho a eso. Tienen que ir y apersonarse al Social Security, tal vez retirar lo que ellos han aportado. Estamos hablando con los debidos procedimientos, pero sí se necesita más atención en la parte de protección en los consulados. No tenemos realmente esa protección, no lo tuvimos hace 4 años. Estábamos esperando que con estas nuevas relaciones se abriera realmente este proceso, porque hay personas retenidas no solo por estatus, licenciado. Hay personas que están retenidas por crímenes que han cometido y lastimosamente pues ellos van a tener que pagar una pena, pero siguen siendo hondureños. Y esta es la labor que tiene que hacer el consulado a través del Departamento de Protección, no solo emitir pasaportes ni emitir documentos. Entonces creo que todavía nos queda una recta que seguir, nos queda apoyar aquí a lo que es la diáspora y sobre todo a aquellas personas que necesitan esa parte del Departamento de Protección para que sea el ducto hacia sus familiares en Honduras, porque realmente que el Departamento de Protección de los consulados empiece en Cancillería Honduras y no hemos tenido realmente esa respuesta todavía. Estimada, sobre lo que ha hecho el presidente Nasri Asfura, ha enviado una carta para el secretario Marco Rubio solicitando un mayor tiempo, es decir, un compás de espera prudente tras la cancelación del TPS. ¿Es suficiente esta petición? ¿Qué considera que debería estar haciendo actualmente Cancillería, el gobierno actual, para apoyar a nuestra comunidad migrante en Estados Unidos? Bueno, artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, solo el presidente en función, en este caso el presidente Donald Trump, tiene la potestad de emitir, cancelar o dar un nuevo TPS. El presidente Nasri, desde que vino la primera vez aquí a Mar-a-Lago, antes de su toma de posesión, ahí era la negociación que tenía que hacer por las personas amparadas bajo el TPS. Ese era el momento. El secretario de Estado, Marco Rubio, va a recibir esa carta, pero realmente no tiene fundamentos, no tiene realmente un peso real donde se pueda hacer una negociación. Ahí no se habla sobre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las fronteras. Ahí no se habla mucho, no es muy específico. La carta realmente se ve muy saturada,
pero no se dice realmente qué es lo que se quiere. Pero más que con el secretario de Estado, con quien tiene que reunirse el presidente Narri, es con el presidente Donald Trump. Con él es el que tiene que tratar este tema sobre nuestros hermanos amparados bajo el TPS, que estuvieron amparados bajo el TPS. Esa es la relación, porque esto es político. Esto no se trata de que ya vimos que en la Corte, y lo hemos venido diciendo desde que se canceló el TPS en el 2025, que no iba a ser una Corte, porque la razón de la cancelación no es por discriminación, ni por raza, ni por sexo. Es porque el país presentó un informe donde estaba listo para recibir a sus hermanos tepecianos, incluso donde tenían ya más de 1 millón de hondureños que habían sacado de la pobreza. Eso es lo que está en la Corte de acá federal, donde 3 jueces unánimes dieron un veredicto final donde dijeron que el Estado, aquí el presidente de los Estados Unidos, tenía la razón de su cancelación. Entonces ya no va a existir absolutamente ninguna. Pueden demandar las asociaciones tepecianas, el tepeciano a título personal, pero no va a pasar absolutamente nada. Esto es político y de relaciones, como hizo el presidente Nayib Bukele. Cuando entró en el poder el presidente Donald Trump, vino, se sentó y protegió a sus salvadoreños, aunque El Salvador estamos viendo que hay seguridad, está avanzando. Entonces creo que aquí es relaciones, es político. El presidente Narri se tiene que sentar con el presidente Donald Trump. Aquí no va a existir una canciller, ni un embajador, ni siquiera la corte. No va a existir. Esto lo tuvo que haber hecho el primer día que vino a Cámara-Lago. Esto ya es una acción ya un poco tardía, ¿verdad? Si no es que es muy tarde. Y creo que ya aquí las personas amparadas bajo el TPS, aún las personas que no tienen ningún estatus, tienen que abocarse a abogados de migración acreditados, vean su caso individual, traten de asesorarse bien de la mejor manera y hágalo en el estado donde está. ¿Cómo es la realidad de nuestros compatriotas, de los inmigrantes? ¿Cuál es el tipo de asedio que están teniendo ahora mismo, considerando las políticas antimigratorias del presidente Trump? Mire, ven, las leyes no han cambiado. Son las políticas internas de seguridad que tienen. Lastimosamente tuvimos 4 años en el gobierno anterior del presidente Biden donde hubo fronteras abiertas y ahí fue donde vino la mala migración. Y esto vino a causar realmente una desestabilización aquí en este sistema. Y están pagando justos por pecadores. Entonces, ¿qué es lo que está cometiendo el error? Y que lastimosamente yo entiendo que tienen que trabajar, tienen que manejar, tienen que llevar a los niños a la escuela, pero yo me tengo que basar a los procedimientos y a la ley. Si la persona maneja sin licencia o una licencia vencida o suspendida, es un delito en Estados Unidos. Lo va a parar un policía si comete una infracción. Al ver que no tiene licencia, lo va a llevar preso. Puede pagar una fianza, pero inmediatamente ven que no tiene un estatus, le dan un hold de migración. Hay casos que se han peleado, pero ¿qué es lo que pasa, licenciado? Tienen que pasar 2, 3, 4, hasta 5 meses presos, gastar en un abogado para que pueda pelear su caso ante un juez de migración. Y son gastos de $30,000, $40,000. Y los hablo porque tenemos expedientes, tenemos gente que ha pasado todo ese proceso, incluso amparados que estuvieron amparados bajo el TPS. Y el 8 de septiembre del 2025 se venció y el 9 de septiembre un hondureño lo paró por un stop, inmediatamente lo dieron preso y salió hasta el 30 de diciembre. El caso lo pelearon la familia con abogados, sometiendo mociones, pero ¿cuánto gastaron? Y ese hondureño estuvo preso 5 meses casi. Entonces eso es lo que se quiere evitar. Si usted no tiene licencia, no maneje. Trate de agarrar bus, tren, buscar alternativas, pero esos son los casos diarios que estamos viendo. La gente que no tiene licencia y maneja y es parada por un policía por cometer cualquier infracción o está en un retén, hay un operativo y no tiene licencia, va a ir preso y le pueden dar su hold de migración y posteriormente puede ser deportado. Es realmente triste la realidad que están viviendo nuestros compatriotas simplemente por permanecer en este lugar, debido precisamente a este endurecimiento, ¿no?, de la política migratoria de Donald Trump. Para despedir esta entrevista, ¿qué mensaje les enviaría a ellos, también a los familiares que residen en Honduras, para entender un poco más lo que está sucediendo en ese país? Mire, licenciado, pero es más triste en nuestro país
que sentimos más empatía de los congresistas, de senadores acá, del mismo secretario de Estado. Es más triste que vayan a regresar a nuestro país, que les digan, vamos a negociar 6 meses. Cuando aquí hay personas que tienen más de 30 años, que tienen empresas, tienen su familia, tienen propiedades. Usted no puede decirle a alguien que abandone todo, que venda todo y que se regrese a un país que no tiene ni siquiera oportunidad, la gente que vive en Honduras. Entonces este es un llamado para todos mis compatriotas dentro y fuera de acá de Estados Unidos. Traten de asesorarse bien, traten de exigir también, porque al final ellos son nuestros empleados, tanto el presidente, la canciller y todos los que están en cada uno de los puestos en el gobierno, igual aquí en los consulados, exijan con una manera educada, pero exijan porque las leyes también los protegen en Honduras. Porque aquí, si usted no tiene estatus, usted tiene que buscar realmente asesoría legal, acreditada, y trate también de hacer las cosas correctamente. Estados Unidos ha sido benevolente y ha soportado realmente una migración durante décadas, pero tampoco puede perder su identidad. Pero para eso están los tratados y el gobierno tiene que estar consciente de que aquí hay relación política y relaciones entre países. Gracias a la especialista en migración, Marcela Caro, por atender este espacio en ICN Noticias por la Mañana. Que esté muy bien. Gracias, bendiciones. Bueno, y en otros temas, vea usted, analista afirma que el expresidente Juan Orlando Hernández debería enfrentar múltiples señalamientos y no solo por el caso Pandora. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. En otros temas, tras recuperar su libertad en Estados Unidos mediante un indulto presidencial, el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará a nuestro país. A su llegada, deberá enfrentar el caso Pandora 2, mientras los tribunales hondureños definirán su rumbo o su situación legal. Tras salir de prisión en Estados Unidos gracias a un indulto,
Juan Orlando Hernández regresa a Honduras en julio, donde la libertad no significa el fin de sus problemas judiciales, mientras deja atrás una condena por narcotráfico. En su país, Honduras, lo espera el caso Pandora 2, un expediente que lo señala por el presunto desvío de fondos públicos y que promete recordarle que aún tiene cuentas pendientes con la justicia hondureña. Un funcionario de alto nivel debe saber todo lo que pasa en el país, ¿no? Y principalmente el presidente de la República, que conocía cómo se manejaban los fondos públicos y además que desde la presidencia de la República se autorizaron todos estos fondos para campañas políticas a través de ONGs y a través del Ministerio de la Presidencia, del cual era la titular era la ex hermana del presidente, Hilda Hernández. En el caso Pandora 2, la suerte legal de los 8 imputados terminó dividida entre liberaciones definitivas y parciales del proceso. Varios, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa, Wilfredo Cerrato, exsecretario de Finanzas, y Jorge Johnny Hawit, exdirector de Banadesa, fueron beneficiados con sobreseimiento definitivo, quedando fuera de toda responsabilidad penal. Otro grupo integrado por Lilia María Bográn Rivera, James Aldana Medina, Roberto Alonso Zúñiga Barahona, David Eduardo Ortiz Hawit, fueron beneficiados por sobreseimiento provisional, lo que mantiene el expediente jurídicamente abierto pero debilitado, sin acusaciones firmes en su contra. La acusación oficial fue durante la gestión de Joel Zelaya, y aunque ahora el fiscal y el partido de gobierno son distintos, este abogado opina que el grupo de fiscales que llevó la acusación merece el voto de confianza de la ciudadanía en el proceso que ahora enfrentará el expresidente Juan Orlando Hernández. No, yo no creo, porque si bien es cierto el fiscal general se puede interpretar que es de afinidad del gobierno de turno, pero los fiscales especiales que llevan el caso no están obligados a obedecer órdenes ilegales, entonces depende no necesariamente del fiscal general, claro. Anteriormente la historia nos ha dicho que fiscales que no se alinean a las autoridades de turno son víctimas de represalias, pero en este caso es un caso que ya está judicializado, ya la acusación está formalizada, los medios de prueba ya están en el expediente, entonces la decisión de que el expresidente salga libre o bien librado de este caso no pasa por el Ministerio Público, sino por el Poder Judicial. Ese análisis no es compartido por este ex magistrado, pues a su criterio, Juan Orlando Hernández tendrá la misma suerte que el resto, un sobreseimiento desde la primera instancia procesal. Que es el mismo proceso, no hay ninguna diferencia, hay fraude y lavado de activos, y entonces muchos de los imputados han salido sobreseídos y algunas causas están en la sala constitucional, entonces no se puede pensar que le pueda suceder de otra manera. Yo creo que ahí va a salir bien liberado. La orden de captura se ha retirado. Hernández Alvarado debe presentarse el próximo 3 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia. Sus representantes legales ya trabajan en los argumentos de defensa con la ilusión de obtener un sobreseimiento definitivo en favor del expresidente. Sin embargo, también existe la posibilidad de un auto de formal procesamiento en el caso Pandora 2. Así son las cosas para ICN. Junior López. Bueno, y el analista Julio Lario señaló que el expresidente Juan Orlando Hernández no solo deberá enfrentar señalamientos relacionados con el caso Pandora, sino también acusaciones como traición a la patria, entre otros delitos, lo que, según dijo, agravaría su situación política y judicial. Se le ha perdonado, se le ha, suspendido la orden de captura, quiere decir que hay delitos. El delito por el cual está siendo en este momento procesado es por Pandora 2, que es un movimiento de dinero hacia las campañas políticas, pero no se ha mencionado nada sobre los temas, por ejemplo, que los magistrados de la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional, que fueron defenestrados siendo él presidente del Congreso, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganaron. Y el Estado de Honduras tiene que pagar. Vemos la reelección, es completamente inconstitucional la reelección presidencial, pero esos delitos que son los que deberían estar siendo ventilados en los tribunales, los delitos por los que debería ser llevado a la justicia Juan Orlando Hernández, no es únicamente Pandora 2, sino traición a la patria por haberse reelegido, por haber defenestrado a los jueces cuando él era presidente del Congreso.
Para poder conversar con más detalle lo relacionado al expresidente Juan Orlando Hernández, esta mañana nos acompaña Mike Vigil, exfuncionario para el control de drogas DEA. Muchas gracias por atender nuestra comunicación, estimado. Le consultamos de inmediato. Ya es un hecho el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras. ¿Qué pasa con él en Estados Unidos? Buenos días. Buenos días. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años por un juez, Kevin Castell, en Nueva York en 2024. Y él fue acusado de importar más de 400 toneladas de coca a los Estados Unidos. Y un aliado del presidente Trump, Roger Stone, comenzó a apoyar a Juan Orlando Hernández y le quitó o le dio el indulto el presidente Trump a Juan Orlando Hernández y dijo que era una injusticia de parte del expresidente Biden, que es pura mentira, es pura mentira. Él siempre acusa a Biden de todo tipo de cosas, pero ese indulto no es un perdón, pero no es una declaración de inocencia. Él fue condenado por un jurado federal por muchas evidencias. Los narcolibretas de Neri López, mejor conocido como Magdaleno Besa, testigos de co-conspiradores, también fotografías con los Valles en la Copa Mundial de 2010. Y aparte de eso, en un caso histórico de 1915 que se llama Verdict contra los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos señaló que un indulto conlleva una imputación de culpabilidad y que aceptar implica una confesión de esa culpa. Es lo que hizo Juan Orlando Hernández. Aceptar el indulto es una confesión que era culpable. Pero como la postura de muchos beneficiarios como Juan Orlando Hernández siempre usan un indulto de decir que no, que fueron condenados por motivos políticos, para nada. Él fue culpable porque él convirtió a Honduras a un narcoestado. Él utilizaba instituciones como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, otros políticos para mover toneladas de coca procedente de Colombia y también de Venezuela por territorio hondureño a los Estados Unidos. Mike, ¿Estados Unidos mantendrá algún tipo de vigilancia para el exmandatario Juan Orlando Hernández, aunque esté en Honduras? Sí, yo creo que sí. El indulto nada más cubre los delitos que usaron para condenarlo, que es conspiración para importar cocaína y los dos delitos del uso de armas para proteger los cargamentos y eso. Pero si los Estados Unidos desarrolla más evidencia, que yo creo que es muy probable, entonces lo pueden acusar otra vez aquí en los Estados Unidos. No lo van a hacer bajo de la presidencia de Trump, porque él es probable que le da otro indulto, pero entrando otro presidente, él corre otro riesgo. Pero también se sabe que él posiblemente, si se entera, se va a dar la fuga a lugares así como Nicaragua, donde posiblemente Daniel Ortega lo va a proteger. Pero Juan Orlando Hernández que engaña al pueblo diciéndole que
el indulto era una declaración de inocencia. Para nada, eso es una mentira completamente. Sobre su retorno a Honduras, él regresa para enfrentar la justicia por las acusaciones que tiene en nuestro país. ¿Qué avisora usted con respecto a su proceso judicial en Honduras? ¿Realmente está viendo la posibilidad de que salga bien librado de este? Totalmente, porque la justicia en Honduras protege a los élites, a los políticos. Sabemos perfectamente bien, todo el pueblo en Honduras lo sabe, que hay muchos políticos, diputados, alcaldes y otros políticos que están metidos hasta la cabeza en el narcotráfico y en la corrupción. ¿Y qué ha sucedido con ellos? Nada. Entonces Juan Orlando Hernández nunca regresara a Honduras si había la posibilidad que iba a ser condenado por estos delitos de fraude y lavado de dinero. Él viene a Honduras simplemente porque él sabe que va a ser liberado. Sí, el exmandatario Juan Orlando Hernández ha dicho que ha sido víctima de objeto de ataque por venganza de los narcotraficantes a los cuales combatió durante estuvo en Honduras. Su regreso a nuestro país indica o implicaría que debe contar con algún tipo de seguridad, considerando que estos cárteles todavía existen en nuestra tierra. ¿Qué piensa usted? Sí, él se fue contra de narcotraficantes que no estaban aliados con él, pero protegía a otros narcotraficantes que estaban metidos con él, que estaban vinculados con Juan Orlando Hernández, como los Cachiros, como los Valle. Entonces, Juan Orlando Hernández era un actor, como un actor del cine que pretendía que estaba combatiendo el narcotráfico, pero al mismo tiempo protegiendo a muchos de los más grandes organizaciones del narcotráfico en Honduras. Y como digo, él convirtió a Honduras a un narcoestado, y ahora, después de esto de Juan Orlando Hernández y el narcotráfico, ahora Honduras no nomás es un país transitorio, pero se ha convertido a un país productor donde están encontrando cultivos de cocaína en muchos departamentos. Lo que Juan Orlando Hernández hizo mucho daño a Honduras y lo ha declarado que no se va a meter a la política, y eso es otra mentira. Aunque él no va a hacer campaña para algún puesto político, él va a seguir manipulando, jalando hilos para manipular la política en Honduras. Le agradezco mucho, Mike Vigil, por este espacio. Muy importante su punto de vista sobre lo que está pasando en el ámbito político relacionado a una figura emblemática en nuestro país. Y lo digo emblemática por todo lo que ha pasado con él. Ha sido presidente reelecto. Luego, pues fue condenado en Estados Unidos. Ahora regresará al país. Y sin duda alguna, se está mencionando ya que tendrá un impacto bastante fuerte en la política y además en todo lo que implica la administración gubernamental. Gracias por la atenta entrevista, estimado. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Y noticias en el ámbito internacional, Qatar confirmó la llegada de una delegación de Estados Unidos a Doha en el marco de los esfuerzos diplomáticos relacionados con el diálogo sobre Irán. Sin embargo, las autoridades qataríes aclararon que no está previsto ningún encuentro directo entre representantes estadounidenses e iraníes durante la visita. El portavoz del Ministerio de Exteriores explicó que las conversaciones se desarrollarán a través de mediadores, manteniendo a Qatar como canal de comunicación entre ambas partes. El objetivo es dar seguimiento a los avances de los acuerdos previos y facilitar el intercambio de posiciones. Qatar reiteró su papel como mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, esto en medio de los esfuerzos internacionales por mantener abiertos los canales de diálogo entre ambas naciones. El país del Golfo destacó que su labor busca facilitar la comunicación y reducir las tensiones en una región marcada por conflictos. Las autoridades de este país señalaron que continuarán apoyando las conversaciones diplomáticas para acercar posiciones y promover acuerdos que contribuyan a la estabilidad. Bueno, y vea usted, las consejeras presentan informe de blindaje de la verdad histórica sobre las elecciones de 2025 y lo entregan al Ministerio Público. Cosette López asegura que regresarán en un año a su cargo. Le tenemos los detalles de esta información, no nos cambie, ya regresamos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Sí, está súper fácil, rápido. Súper amigable, inclusive. La verdad es que lo utilizamos y lo logramos, ¿verdad? A la primera. O sea, me encanta que me sale la tarjeta ahí. Sale la tarjeta y automáticamente sale el saldo que uno tiene pendiente. La verdad que ese inicio de entrada donde sale Banco Atlántida es lo máximo. Sí, me gustó. Ya quiero ir con el chisme. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Estás buscando reducir tu consumo de azúcar? Si lo que buscas es una alternativa a base natural y deliciosa, te recomendamos Azulite. Azulite es la mezcla ideal de azúcar y flor de stevia. Es 3 veces más dulce, lo que significa que por cada 3 cucharaditas de azúcar solo usarás una cucharadita de Azulite y reducirás aproximadamente 70% menos tu consumo de azúcar y calorías. Azulite es azúcar light, disponible en supermercados. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar sintonizándonos. Escuche muy bien. Previo al inicio de su licencia y posterior salida del país, las consejeras del Consejo Nacional Electoral, CNE, hablamos de Cosette López y también de Ana Paola Hall, presentaron el informe Blindaje de la Verdad Histórica, un documento que recopila los principales hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2025, de acuerdo a la visión que ellas tienen sobre lo que pasó. Este informe fue entregado al Ministerio Público para que sirva como insumo en las investigaciones relacionadas con las denuncias e incidentes que marcaron el desarrollo de las elecciones. Según sus promotores,
Este documento contiene evidencia documental, testimonios y una cronología de los hechos. Durante la presentación de este informe, tanto Ana Paola Hall como Cosette López señalaron que el objetivo era preservar un registro histórico de lo que sucedió y además fortalecer la transparencia del proceso electoral. Algo que se pone en entredicho considerando que ahora van a formar parte del gobierno, dejan a suplentes interinos y todavía seguimos sin reformas electorales para cambiar ese desastre electoral que se vivió en el año 2025. También afirmaron que el documento estará disponible para la consulta como parte de la memoria institucional de nuestro país. Y la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, aseguró que volverá a ejercer su cargo dentro de un año, una vez que finalice la licencia laboral que solicitó para desempeñar funciones diplomáticas. López explicó que se trata de un derecho laboral y afirmó: yo en particular en un año me van a tener aquí de regreso. Es lo que dijo a las cámaras de ICN. Bueno, nosotros tenemos una licencia, ¿verdad? Y es un derecho laboral normal. Yo en lo particular regresaré en un año, así que aquí me van a tener. Y pues ese es el plan que se tiene también por parte de la consejera Hall, entiendo. No tenemos todavía el cargo diplomático, hay mucha confusión a veces sobre eso y también desinformación, pero sí necesitamos tomar una pausa porque el ataque, el sufrimiento a que nuestra familia ha estado sometida y nosotros mismas no ha sido normal, y yo creo que nadie más debería pasar por eso. Y precisamente por esas situaciones es que también decidimos hacer esta reconstrucción cronológica que nos permita en el futuro recordarle al pueblo hondureño que Marlon Ochoa no es ninguna víctima. Él fue el artífice desde adentro del Consejo Nacional Electoral, después de haberle permitido ingresar a la institución, sentarse a la mesa de la democracia y gobernar. Fraguaron todo esto en contra del pueblo hondureño. Bueno, nosotros tenemos una licencia, ¿verdad? Y es un derecho laboral normal. Yo en lo particular regresaré en un año, así que aquí me van a tener. Y pues ese es el plan que se tiene también por parte de la consejera Hall, entiendo. No tenemos todavía el cargo diplomático, hay mucha confusión a veces sobre eso y también desinformación, pero sí necesitamos tomar una pausa porque el ataque, el sufrimiento a que nuestra familia ha estado sometida y nosotros mismas no ha sido normal, y yo creo que nadie más debería pasar por eso. Y precisamente por esas situaciones es que también decidimos hacer esta reconstrucción cronológica que nos permita en el futuro recordarle al pueblo hondureño que Marlon Ochoa no es ninguna víctima. Él fue el artífice desde adentro del Consejo Nacional Electoral, después de haberle permitido ingresar a la institución, sentarse a la mesa de la democracia y gobernar. Fraguaron todo esto en contra del pueblo hondureño. Tras estos señalamientos directos que hizo la exconsejera, o en este momento consejera con permiso o licencia, Cosette López, pues Marlon Ochoa ha salido al paso. Y vea usted lo que ha posteado en sus redes sociales. Goodbye, excompañeras. Que disfruten sus vacaciones bien pagadas y con protección diplomática. Puede que momentáneamente hayan podido comprar su impunidad, pero el apoyo del hegemón, o por este apoyo hegemón. Pero el pueblo no olvida que la narcodictadura son ustedes. Su condena será el repudio popular por ser las alumnas superadas de la curva de Batson y las autoras de las únicas elecciones en la historia en que se declararon presidente, diputados y alcaldes sin contar los votos y actas en su totalidad. Gastaron 6 meses y quién sabe cuántos millones de lempiras más en un intento por borrar los audios y la memoria de su monumental fraude. Salieron con las mismas mentiras recicladas. Tuvieron menos sintonía que el partido Jordania-Argelia. Entregaron el país a los poderes fácticos que hoy se reparten la ENE y las exoneraciones en pago. A través de mis redes sociales estaré refutando una por una las calumnias proferidas contra mí, contra mi equipo y contra el gobierno de Libre. Así ha respondido Marlon Ochoa, exconsejero también del CNE, quien fue destituido mediante un juicio político, que salió del país
luego de este proceso con respecto a este informe que han presentado tanto Ana Paola Hall como Cossette López, que a partir de hoy ya no están dentro del Consejo Nacional Electoral, sino que asumen autoridades interinas, autoridades electas por los diputados del Congreso Nacional. Bueno, y es que han surgido diferentes reacciones conforme a en este caso, informe que presentaron las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cossette López y Ana Paola Hall. Precisamente nos trasladamos en directo con nuestro compañero Pedro González. Él se encuentra dialogando con el presidente, en este caso del CODE, Ramón Maldonado, para que nos brinde su reacción. Pedro, con usted, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Consultamos en este momento la opinión del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Ramón Maldonado, sobre este informe que han presentado las consejeras del CNE de más de 2.000 páginas que será presentado al Ministerio Público, y también han manifestado a ellas, Hugo Ramón, que dentro de un año regresan a sus puestos. Pedro, realmente no sé qué es lo que va a pasar con ese Consejo Nacional Electoral. Sí, vamos a tener un Consejo Nacional Electoral fuerte, sólido, democrático para las próximas elecciones. Este stand-by de la abogada Cossette López y de la abogada Ana Paola, en donde ese informe lo hubieran presentado públicamente al país, porque creo que quien se merece respuesta de ellos como funcionarios y aquellos que fueron funcionarios es la sociedad hondureña, es la democracia hondureña. Bueno, a la comunidad internacional fueron los primeros que se lo mandaron, ¿verdad? Pero realmente necesitamos un consejo, no blindaje, sino que es que el Consejo Nacional Electoral debe cortar cualquier cordón umbilical que tenga que ver con los partidos políticos que mañosean las decisiones o las elecciones o cualquier cosa que tenga que ver con la democracia hondureña. Ese movimiento a lo interno del CNE de consejeros podría afectar el proceso electoral, el plan que hay que hacer para las próximas elecciones. No, mire, Pedro, realmente para nosotros el ciclo de la abogada Ana Paola Hall y de la abogada Cossette López ha terminado en la democracia hondureña al interior del Consejo Nacional Electoral. Cuando decimos que se terminó el ciclo, si lo hicieron bien, pues bueno, y si lo hicieron mal, pues también, porque aquí está los dimes y diretes, pero que la democracia a través del Consejo Nacional Electoral debe consolidarse, y creo que es beneficioso que no vuelvan al Consejo Nacional Electoral, se quede quien se quede ahí. Pero ellos han dicho que van a regresar. ¿Cree usted entonces que no van a regresar? Mire, es que nosotros y otros sectores creemos que ellas no deberían de regresar al Consejo Nacional Electoral, y que ese año que van a estar fuera, un año realmente, mejor sería tener el Consejo Nacional Electoral que todos aspiramos, y que sin dimes y diretes ahí han quedado colillas políticas al interior del Consejo Nacional Electoral que no le podría venir a bien a cualquier proceso electoral en el país. Bien, muchas gracias. El punto de vista de Hugo Ramón Maldonado, presidente del CODE, sobre este anuncio que han hecho las consejeras del Consejo Nacional Electoral sobre este informe, y también igualmente de su retorno a sus puestos dentro de un año. Este es mi reporte esta mañana para ICN News Matutino. Bueno, las consejeras del CNE pasaron de ser heroínas en su momento a ser ahora las villanas de la historia. Así lo ha dicho la diputada Iroshka Elvir, quien señaló que es la ciudadanía quien tiene sus propias conclusiones sobre lo ocurrido durante el proceso electoral, y cuestionó que las autoridades electorales
no hayan aprovechado su gestión para promover cambios estructurales en el sistema democrático. No se presentó ninguna propuesta de reforma electoral. Han presentado un informe ese día a las consejeras que están dejando el puesto para ir a servir al gobierno de Juan Nasri y Azura Sabla, y creo que no es temporal, es atemporal, y lamentamos que no se hayan dado reformas, que ellas no hayan liderado como corresponde, porque son miembros del Consejo Nacional Electoral, pudieron impulsar muchas reformas electorales a lo interno del Congreso Nacional, hablar de segunda vuelta electoral, hablar de despolitización de los entes electorales, Consejo Electoral, Registro Nacional de las Personas, despolitización de las mesas electorales, y hablar de varias reformas para que el país pueda avanzar hacia un verdadero ejercicio de la democracia. En otros temas, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, informó que la tarifa energética aumentará un 12.48% para el tercer trimestre de este año, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre. El nuevo precio promedio del kilovatio hora pasa de 5.32 a 5.98 lempiras. La CREE explicó que los hogares con consumo de hasta 150 kilovatios recibirán un subsidio total, mientras que quienes consuman entre 151 y 500 kilovatios tendrán un subsidio de hasta el 50%. Estas medidas buscan amortiguar el impacto del ajuste en los usuarios residenciales. Según el ente regulador, el incremento se debe al alza en los precios de los combustibles como el diésel y el búnker, el aumento de la demanda de energía y la depreciación del lempira. Estos factores generaron costos adicionales para la ANE que superan los 113 millones de dólares, de los cuales una parte será aplicada en este trimestre. Solo este año, 2026, ¿sabe cuánto ha subido el costo de la tarifa eléctrica? En estos trimestres que han sumado las revisiones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ya supera el 27% de incremento acumulado, así como lo escucha. Así que prepárese porque ahora, julio, agosto y septiembre se viene con un alza significativa. Un casi 13% es lo que aumenta el costo de la tarifa eléctrica. Pues el diputado del Partido Nacional, Jonathan Laínez, manifiesta que espera que esta situación sea temporal y que probablemente, o espera que así se dé, se registre una reducción de aquí a septiembre. Que la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica ha realizado todos los estudios necesarios y ha establecido que a pesar de que el incremento en el diésel ha sido de 74.5 y el incremento en el búnker ha sido de 59.6, el incremento en la generación de energía eléctrica en la tarifa en el país va a ser el promedio es de 12.48%. Es producto de las medidas que ha estado tomando en cuenta el gobierno del presidente Azura para poder reducir la factura absorbiendo parte del incremento mediante la utilización del subsidio para el país. Y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada advirtió que el aumento en la tarifa eléctrica podría afectar la producción, la competitividad y la atracción de inversiones en el país. Sin embargo, la organización empresarial confió en que las reformas al sector energético puedan contribuir a reducir los costos en el mediano plazo. El organismo señaló que el comportamiento de las tarifas es clave para la estabilidad económica, ya que el alto costo de la energía incide directamente en la estructura de producción de bienes y servicios. En ese sentido, enfatizó la necesidad de medidas que mejoren la eficiencia del sistema eléctrico y reduzcan pérdidas. COEP también reiteró su apoyo a cambios estructurales en el sector energético, orientados a fortalecer la generación, la transmisión y la gestión del sistema eléctrico. Según el sector privado, estas reformas son necesarias para lograr un servicio más estable y con tarifas más competitivas para los usuarios. La aprobación de las reformas al subsector eléctrico
fue aplazada ayer martes en el Congreso Nacional debido a que no se alcanzaron los 65 votos que son necesarios. El secretario del Legislativo, Carlos Ledesma, informó que las negociaciones continúan con las diferentes bancadas para lograr el consenso requerido. Estas reformas buscan precisamente modernizar el sistema eléctrico, contribuir al rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, de acuerdo a lo que expresan los promotores de estas mismas. Sin embargo, algunos sectores políticos, como el Partido Liberal, mantienen diferencias sobre el contenido de esta iniciativa, por lo que las conversaciones todavía siguen antes de someter nuevamente el proyecto a votación. Bueno, y vea usted, la bancada del Partido Liberal rechazó la iniciativa actual de la reforma energética que se discute en el Congreso Nacional, al considerar que requiere ajustes para proteger el carácter público de la NE y garantizar mayor transparencia en el proceso. Los diputados liberales anunciaron que no respaldarán el dictamen en su forma actual y trabajan en una propuesta alterna que será presentada como insumo de discusión legislativa. Tal cual está presentada la ley, yo, Yurizaba, no la puedo acompañar. Porque nosotros necesitamos darle una estructura que la ENE esté protegida. Si nosotros no hacemos la legislación de manera adecuada, la ENE se va a convertir en un cascarón como un Dutel. Porque en el mercado va a entrar un proveedor nuevo. ¿Y qué va a suceder? Va a agarrar los clientes buenos. Y la ENE va a quedar que vendiéndole a quién, a los hospitales públicos, a los ministerios públicos, a las oficinas públicas. Y el peor cliente que tiene la ENE es el Estado, es el que menos le paga. Entonces lo van a dejar con los clientes malos y el nuevo proveedor va a quedar con los clientes buenos. Y mientras eso no se regule, con mi voto que no cuenta. En otras noticias, un solo balón, millones de emociones y un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sport en todas nuestras plataformas para conocer todos los detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. Porque la fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN.
Continuamos informando. El Congreso Nacional aprobó este martes la ratificación de 10 contratos de préstamo financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica, los cuales habían sido suscritos en la administración anterior. Las autoridades explicaron que estos fondos están destinados a proyectos de desarrollo en diferentes áreas del país. Los diputados también señalan que la aprobación permitirá la continuidad de obras y programas que ya estaban en ejecución o planificación. Sin embargo, algunos sectores legislativos han cuestionado la transparencia y el impacto de estos financiamientos, por lo que se espera mayor debate sobre su ejecución en las próximas sesiones. Y el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, denunció que entre 2022 y 2025 la administración anterior autorizó la impresión de 36.598 millones de lempiras sin respaldo monetario, la emisión inorgánica más alta registrada en las últimas 3 décadas. Según el funcionario, esta decisión incrementó la cantidad de dinero en circulación y generó mayores presiones inflacionarias, lo que ha contribuido a que Honduras registre una de las tasas de inflación más alta de Centroamérica. 22 y 2025 se realizó una emisión inorgánica dentro de la economía de aproximadamente 37.000 millones de lempiras. ¿Qué significa esto? Eso fue el préstamo de los $1.000 millones de las reservas sumado a recursos que se colocaron en Banprovi de aproximadamente 12.000 millones de lempiras. Entonces, estos dos elementos combinados provocaron que la inflación estructural, y ustedes lo pueden observar, de Honduras subiera y generara que fuera de las más altas de Centroamérica. Por eso es que tenemos esa inflación estructural. Eso contribuye 2% a la inflación. O sea, en promedio, entre 2022 y 2025, la inflación fue de 6%. De ese 6%, 2% fue debido a emisión inorgánica. Eso es lo que tenemos que controlar dentro del Banco Central. Es una denuncia muy grave la que está haciendo el presidente del Banco Central de Honduras. Es emisión de dinero sin respaldo. ¿Qué dicen los economistas? Pues Alex Bakis ha explicado que toda emisión de lempiras debe estar respaldada por una economía sólida, por reservas internacionales suficientes. Esto para evitar mayores presiones sobre los precios, es decir, mayor inflación. Patricia Carías conversa con él. Y hablamos de este tema con el economista Alex Bakis. Realmente la presión o el incremento ante esta situación y cómo afectó también la inflación en Honduras, ¿por qué se dio? ¿A qué se debe y cómo puede perjudicar a los ciudadanos hondureños? Bueno, gracias por la invitación, Patricia. Mire, la inflación es un fenómeno económico que básicamente está basado en el incremento de los precios. Esto puede venir a mediano, bueno, a corto, mediano y largo plazo. El incremento puede ser también paulatinamente en el tiempo. Podemos visualizar que en el gobierno anterior, como lo anunció el Banco Central, hubo una emisión de liquidez, en este caso de impresión de dinero y generación de moneda, pues en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que hubieron más circulante en toda la economía hondureña. Pero toda economía que tiene o cada impresión de billetes tiene que ir respaldada por, en todo caso, todo un andamiaje económico fuerte, que es basado en reservas internacionales, tener fuertes reservas. Tengamos en cuenta que en el gobierno anterior hubo una disminución muy fuerte de las reservas, también en que la economía vaya en crecimiento y de igual forma también se mantengan las tasas monetarias. Entonces, todo este andamiaje sirve para regular la inflación. Y si no hay un respaldo, pues esta inflación se incrementa. Ahora bien, tenemos que ahondar en el tema que venimos arrastrando estas inflaciones de años anteriores y también sumémosle el caso de el aumento a los combustibles y todo lo que es la cadena logística en relación al aumento de precios en la canasta básica y todos los servicios. Bien, ¿cómo ha afectado esta situación al costo de la vida de los hondureños? Usted lo acaba de explicar. Sin embargo, ¿qué impacto tuvo esta emisión en la estabilidad también? Ok, mire, aquí nosotros podemos tener en cuenta ya que estos últimos meses
hemos sufrido como ciudadanos aumentos en el combustible. Pero ¿qué es lo que determina el aumento en el combustible? Determina toda una relación en la cadena de todos los suministros y todas las necesidades básicas que tienen los hondureños. Entonces, lo que antes podría usted realizar, alguna actividad, por ejemplo, recreativa o una actividad o consumo de cualquier otro producto, eso está reduciéndose el alcance que puedan tener las personas a poder por lo menos solventar sus necesidades básicas. Y también de igual forma va ligado a otros temas, por ejemplo, el aumento en energía eléctrica, que ya lo estamos visualizando también en estos ajustes que se está realizando por medio de la CREE. ¿Qué significa que el dinero sea emitido sin respaldo monetario? Eso significa que no hay algo que soporte toda una emisión de dinero. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba, por ejemplo, el respaldo en oro. Era como un certificado. Los billetes eran un certificado específicamente, que le certificaba a usted que usted tenía un respaldo que podría intercambiar ese certificado porque venía respaldado con oro, por ejemplo. Ahora es en el tema de reservas internacionales y toda la movilidad económica que existe. Si usted tiene movilidad económica, si usted tiene reservas internacionales fuertes, eso pues puede respaldar la emisión de billetes para que la inflación no aumente. Entonces, entre más economía hay, entre más movilidad de capitales, entre más movilidad de empleo, entonces usted está generando consumo, y si hay consumo, pues necesita más dinero efectivo. Entonces ahí es donde cabe una impresión de moneda. Pero si no hay movilidad de economía, entonces, y usted imprime más economía, lo que genera es una inflación. Bien. Muchas gracias al economista Alex Baquis. Esa es la explicación también tras lo que ha sido informado por parte del presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. Regresamos a estudio. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. Bueno, y emprender es el sueño de muchos, pero también uno de los mayores retos financieros. Hoy, en nuestra sección de finanzas, hablaremos de los errores más comunes al iniciar un negocio y las fallas que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Veamos. Muchas personas quieren ahorrar, pero sin darse cuenta cometen errores que afectan sus finanzas personales. Uno de los más comunes es gastar antes de planificar. Cuando no se establece un presupuesto mensual, el dinero se va en gastos pequeños que al final del mes pesan en el bolsillo. Otro problema frecuente es no llevar un registro de gastos. Anotar en qué se usa el dinero permite identificar fugas y tomar mejores decisiones. El uso excesivo de la tarjeta de crédito también puede afectar el ahorro, especialmente cuando se compra sin tener claro cómo se pagará después. A esto se suman las compras impulsivas motivadas por ofertas o emociones del momento. Los especialistas recomiendan planificar los gastos, priorizar necesidades y separar una parte del ingreso para el ahorro. Con pequeños cambios en los hábitos financieros es posible mejorar la salud económica y construir un futuro más estable. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Y vea usted, 4 de cada 10 deslizamientos en Honduras ocurren en Tegucigalpa, epicentro urbano de la vulnerabilidad climática. Eso es lo que revela una nueva investigación de ICN, que al regresar de nuestra pausa comercial le brindaremos los detalles. No nos cambie. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas.
Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Presten mucha atención a lo siguiente porque hoy iniciamos una serie de reportajes de profundidad sobre la vulnerabilidad que enfrenta la ciudad capital. Hablamos de que esta ciudad concentra, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, el 39% de los deslizamientos que ocurren en Honduras. Es decir, 4 de cada 10 deslaves y derrumbes que se producen en el país se concentran en la capital hondureña, donde cerca de 600,000 personas viven en el límite del riesgo, en más de 700 barrios y colonias identificados como zonas altamente vulnerables. Esta es nuestra primera entrega preparada por la Unidad Investigativa de ICN. Los deslizamientos que ocurren en Tegucigalpa no son hechos aislados. Estudios nacionales e internacionales concluyen que la capital se expandió durante décadas sobre laderas y terrenos con condiciones de inestabilidad, donde la combinación del crecimiento urbano, las características del suelo y las lluvias incrementa el riesgo para miles de familias. Un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Oviedo establece que Tegucigalpa concentra el 39% de todos los deslizamientos históricos registrados en Honduras, la cifra más alta entre los 298 municipios del país. La investigación explica que miles de viviendas fueron construidas sobre laderas y depósitos naturales de tierra y roca que presentan condiciones de inestabilidad. A ello se suman la desforestación, los cortes de taludes, las filtraciones de agua y un crecimiento urbano que durante décadas avanzó sin respetar las condiciones del terreno. Los investigadores advierten además que algunos modelos tradicionales pueden subestimar el riesgo en sectores donde existen pendientes menos pronunciadas, por donde también viven miles de personas. La vulnerabilidad también queda reflejada en información oficial. Datos proporcionados por la Alcaldía del Distrito Central, AICN, revelan que 735 barrios y colonias están ubicados en zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones, donde viven más de 600,000 personas. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras establece que el municipio está conformado por 1,023 barrios y colonias. Eso significa que casi el 72% del Distrito Central se encuentra en áreas catalogadas como de alto riesgo. La propia alcaldía identifica como una de las zonas más críticas la franja norte de la ciudad, alrededor del Cerro El Picacho, donde se ubican colonias como El Reparto, La Guillén, Canaán, El Bosque, Guanacaste, La Sosa,
Córdoba, Miramesí y la carretera hacia El Hatillo. Otra investigación de la Universidad Nacional documentó que solo en una parte de ese sector, más de 23.000 personas y más de 5.000 viviendas están expuestas a deslizamientos. Y el arquitecto Juan Carlos Rodríguez advirtió que la alta vulnerabilidad de Tegucigalpa frente a deslizamientos y derrumbes es consecuencia de la falta de planificación urbana y de controles en las construcciones. Buenos días, le consultaba director de... ¿Qué es lo que sucede en Tegucigalpa principalmente, que es donde hemos estado observando muchas situaciones lamentables, como lo que sucedió la semana pasada? Es precisamente porque no se está dando seguimiento adecuado a lo que son las construcciones, principalmente aquellas que tienen algún tipo de riesgo. Estamos viendo no solamente esta que acaba de ocurrir, sino que muchas de las construcciones nuevas que se están dando en el anillo periférico, donde se están haciendo cortes verticales, lo cual eso es totalmente antitécnico, incorrecto, ya que, y todavía esa ni siquiera es un suelo rocoso, no es roca, como para decir que voy a hacer un corte, y aún así la roca muchas veces con el tiempo comienza a tener fisuras y puede terminar con esa posibilidad de mantenerse firme y ceder y caer. Y vea usted qué importante este informe que muestra la comuna capitalina. La tragedia ocurrida en la colonia La Cañada, esto en el Distrito Central, en donde se tuvo 3 víctimas mortales que lamentar y además millonarias pérdidas económicas, fue consecuencia de un riesgo de alto origen humano. Según el informe preliminar de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el documento concluye que el terreno fue modificado con cortes verticales de hasta 50 metros sin las obras de mitigación necesarias ni estudios de geología o estabilidad de estos taludes. Además, identifica filtraciones de agua, fracturas y erosión que favorece el colapso. Como medida, ordena estudios especializados y restringe las operaciones en la zona hasta garantizar la estabilidad del terreno. Bueno, y es que aquí en ICN seguimos con el Mundial de la FIFA 2026 y es por eso que nos acompaña en estudios Edgardo Flores, que nos va a dar todos los detalles de todos los partidos que se vivieron ayer. Bienvenido a ICN por la mañana, Edgardo. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Daris. Y sí, así como vos lo decís, seguimos con el Mundial del 2026 que ayer nos dejó resultados increíbles. Tal vez no tan sorpresivos como los del día anterior, pero muy buenos resultados. Vamos a empezar con el primero rápidamente. Costa de Marfil contra Noruega. Noruega que se ha convertido en la selección favorita de muchos en este Mundial por todo lo que ha hecho su afición. Un partido donde terminó a favor 2-1 de los noruegos. Este partido lo empezarían ganando con gol de Nusa en el minuto 39. Después se lo empatarían Costa de Marfil con gol de Diallo. Este gol caería en el minuto 74 y después anotaría ya para el final Erling Haaland. Sí, señores, Erling Haaland. Ya estamos hablando de 5 goles en 4 partidos. Imagínense qué porcentaje de goleo tiene este jugador. Ahora pasemos al siguiente partido porque siguió la actividad. Después jugó la favorita, Francia contra Suecia. Y una Francia que está imparable, están jugando increíble. Tienen como 3 equipos de opción. Es una selección que está bien ordenada. 3 goles en contra a
Suecia 3-0, una goleada, pasan sin mayor problema octavos de final, va con paso firme la selección francesa. Y bueno, destacar a Kylian Mbappé, que tuvo un doblete, otro jugador que también ya lleva más de 4 goles en 4 partidos. Ahora vamos ya con el último partido, el partido que esperábamos muchos anoche. Se jugó en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Ciudad de México. México enfrentaba a Ecuador que venía de vencer a Alemania, pero sin embargo ellos no fueron rival para la selección mexicana, que los terminó ganando 2-0 con gol de Quiñones y gol de Jiménez. Todos estos goles sucedieron en la primera parte del partido, así que muy bien por México. Ya llegaron a su soñado 5º partido, ahora a ver si pueden llegar a cuartos de finales, que ahí va a estar la verdadera prueba, porque les tocaría quien salga del partido que les voy a hablar ahorita. Vamos a los siguientes juegos que tendremos ya hoy. Tenemos muchos partidos y tenemos primero el de Inglaterra contra República Democrática del Congo. Este partido se va a estar jugando ya en un ratito, a las 10 de la mañana. Quien salga de este partido enfrentará a la selección mexicana en octavos de final. Después, a las 2 de la tarde, tenemos a la Bélgica, la siempre complicada Bélgica, contra la selección de Senegal. Y ya para ir terminando la cartelera mundialista de hoy, 6 de la tarde estará jugando una de las anfitrionas. Estados Unidos estará enfrentando a Bosnia y Herzegovina, que salió del grupo B como mejor tercero. Así que esos son los partidos que tenemos para hoy. Obviamente los puede disfrutar de todos los análisis, de todos los comentarios que vamos a tener en nuestros programas especiales de Palco Mundialista. Este programa será a las 2 de la tarde. También tenemos Pasaporte Mundialista con nuestros enviados especiales, y luego a las 5:30 de la tarde mi compañero Javier Funes y Osiris les estarán dando toda la información, todos los análisis en ICN Sports Mundialista, para que no se lo pierda, para que esté pendiente, y también esté pendiente de las redes de ICN Sports, donde estamos subiendo toda la información en el momento. Esto fue la información mundialista hasta el momento. Regreso con ustedes. Bueno, estamos viviendo con México esta celebración increíble. Increíble lo que observamos. Sorpresas que nos ha traído este Mundial 2026, Carlos. Muchísimas sorpresas que creo que muchos no se las esperaban. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de las redes sociales de ICN Sports, precisamente para estar ahí más o menos enterándonos de cómo están cada partido. Mundial. Los pronósticos que muchos tenían han cambiado completamente. Pero bueno, Carlos, llegamos al final de esta emisión de noticias. Siempre agradeciéndole a nuestros televidentes por informarse a través de ICN. Le invitamos a que continúe con el siguiente programa, Más Conscientes, con Oscar Estrada. Que estén muy bien. Feliz día.